Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Somos bienvenidos a su casa. El día de hoy damos gracias a Dios que nos concede volver a estar aquí compartiendo su palabra. Los pocos que estamos aquí pueden tomar asiento. Dios les bendiga. Y a todos los que nos escuchan vía Facebook también damos gracias a Dios que se conecte con nosotros. Sabemos que Dios nos ha dado la oportunidad de poder transmitir que es la palabra de Dios por estos medios, y agradecemos al Señor el recurso. Yo le voy a pedir a los que estamos aquí, a los que nos escuchan el día de hoy, que me acompañen con su cabeza inclinada. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos, bendito Padre, que tú te glorifiques en esta hora, Señor. Que tu presencia, Señor, descienda con poder en este lugar, Señor. No sin antes reconocer que delante de ti, Señor, solamente somos pecadores. Nos despojamos, Señor, de toda iniquidad, de toda blasfemia, Señor, de la doble intención de nuestro corazón y de todo pecado, Señor. Nos arrepentimos y reconocemos que delante de ti, Señor, no hay nada que podamos esconder, Padre, porque tú eres santo, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres el Dios, Señor, todopoderoso, el cual, Señor, no podemos esconder nada delante de ti, Señor, porque tú nos miras como vasos transparentes. Tú nos miras, Señor, tal cual somos, Padre. Y es por eso que el día de hoy, Padre, te pedimos que nos ayudes con la presencia de tu Espíritu Santo, que se mueva con libertad en este lugar, Señor, y que tus ángeles acampen alrededor de esta casa, bendito Padre. Usa mi vida, Señor, para poder hablar tu palabra. Te pido, Señor, que pongas un carbón encendido en mis labios y que en el nombre de Jesús, Señor, tú tomes el control de esta enseñanza. Te damos todo el honor y toda la gloria por ella, Señor. Te pedimos también de una manera muy especial, Señor, por las iglesias, por la iglesia de Poroándiro en especial, Señor, por todas las ovejas, Señor, que son tuyas, por todos aquellos, Padre, que el día de hoy están pasando por momentos difíciles, por todos aquellos que el día de hoy, Señor, están atravesando circunstancias complicadas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú les ayudes, bendito Padre. Tráela, Señor. Tú dejas a las 99, Señor, para ir por la perdida, bendito Dios. Te bendecimos, Padre, te damos gracias por el privilegio, Señor, el respaldo, la autoridad, Señor, que nos has dado para estar aquí, Señor. Gracias, bendito Dios. A ti la gloria y la honra, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Te pedimos cielos abiertos sobre este lugar y que la presencia de tu Espíritu Santo se mueva con libertad, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok. Todos seamos bienvenidos. A los pocos que estamos aquí, les damos la más cordial bienvenida. A los que nos escuchan también, bendecimos sus vidas y deseamos que el día de hoy el Señor hable una palabra que llegue hasta sus hogares, desde el más pequeño hasta el más grande de cada uno de los miembros de su casa. Y damos gracias al Señor que nos concede poder estar nuevamente en este lugar para compartir su palabra. La palabra que el Señor ponía en mi corazón el día de hoy era una palabra que tiene que ver con la restauración. Es una palabra que tiene que ver con volvernos nuevamente a nuestra casa, ¿verdad? No hablo de una casa solamente terrenal o una casa espiritual. Quiero hablar también de regresar en cuanto al entendimiento. Obviamente podemos darnos cuenta que el día de hoy muchas circunstancias han sucedido a nivel mundial. Es inevitable pasar por desapercibido todo lo que ha estado pasando, pero el día de hoy yo quiero hablar un tema que tiene que ver con la restauración de la persona, la restauración de las iglesias, la restauración de los hijos de Dios, y esto yo lo hago con la finalidad
de que en estos momentos nos vayamos preparando para lo que viene más adelante. Nosotros podemos observar que el Señor, cuando sacó al pueblo de la tierra de Egipto, no lo llevó inmediatamente a la tierra prometida, lo llevó a ser probado al desierto. Y yo creo con todo mi corazón que todo este tiempo ha sido con un propósito especial, y este propósito tiene que ver con la restauración de la relación con nuestro Dios. Pero yo me hacía una pregunta y yo la quiero compartir con ustedes, es parte de lo que el Señor quiere hablar el día de hoy. Si vamos a regresar a casa, si vamos a regresar a nuestras actividades, si vamos a regresar a las iglesias, si vamos a regresar a la sociedad, entonces ¿cómo prepararnos para regresar? ¿Qué es lo que debemos de hacer el día de hoy para volver de una manera que sea agradable a Dios, que sea aceptada por Dios? Porque podemos ver que efectivamente nuestras vidas nunca más van a volver a ser las mismas. Nuestras vidas pasaron por una circunstancia que determinó y que marcó nuestras vidas con esta pandemia, con esta plaga. Y el día de hoy volver a la normalidad se torna complicado, porque para nosotros hay un nuevo comienzo. No podemos volver a una normalidad pasada, sino que tendremos que volver a una normalidad nueva, una normalidad en donde se requieren distintos pensamientos y maneras diferentes de ser de cada persona. Primero que nada, debemos de reconocer que como seres humanos nos perdimos en los excesos de la vida, y efectivamente también la misma naturaleza sufrió las circunstancias. Nos excedimos con los recursos naturales, no supimos valorar los recursos naturales, porque quisimos acumular los recursos materiales, lo que nosotros podíamos conseguir con nuestra capacidad, el trabajo, y dejamos de lado las cosas indispensables, necesarias e importantes. Muchas de las veces cambiamos lo más mínimo por lo indispensable y lo necesario. En este caso, el Señor tuvo que hacer una pausa a nivel mundial para que nos diéramos cuenta de que lo que estaba sucediendo en nuestras vidas nos iba a llevar a la perdición. El día de hoy yo sé que ha habido mucha pérdida, no se puede negar, y no es algo que nos agrade ni nos alegre de ninguna manera. Oramos por todas aquellas personas que han tenido alguna pérdida, ya sea material, económica o hasta un ser querido. Oramos a Dios para que el Señor traiga una pronta recuperación, una resignación a sus vidas, pero que sobre todo entendamos todos el propósito de esta nueva restauración y de este nuevo comienzo. El día de hoy la tierra ha descansado de tanto exceso del ser humano, y nosotros en nuestros hogares el Señor nos tiene para recapacitar, para pensar, para reflexionar, nos tiene para observar nuestras vidas y meditar en nuestros caminos, en cómo nosotros hemos estado conduciendo nuestra vida, muchos en libertinaje, otros más en los excesos, en riquezas, otros distraídos y ajenos completamente a lo que vinimos a este mundo. Unos no saben ni siquiera a qué vinieron a este mundo, y otros completamente contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Y es por eso que el día de hoy toda esta cuarentena se trataba de que nosotros volteáramos a ver a Dios, que nos acercáramos a Dios y que comenzáramos con un nuevo comienzo. Y este nuevo comienzo tiene que ver primero que nada con nuestra manera de tomar las cosas. El día de hoy, las personas que no han entendido el propósito de la cuarentena volverán a una vida
secular, una vida pasada, y volverán a seguir haciendo las mismas cosas. Yo creo con todo mi corazón que la iglesia de Cristo, que cada miembro que pertenece a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no puede regresar de la misma manera, ni siquiera tiene que haber el pensamiento de volver a estar en la misma circunstancia en la que estuvimos antes de la cuarentena, antes del coronavirus. Y es por eso que el día de hoy debemos de tomar en cuenta lo que dicen las Escrituras respecto a lo que el Señor habla respecto de las pruebas. Yo voy a pedirle que me acompañe un pequeño versículo ahí en Romanos 8:17, por favor. Romanos 8:17 dice la palabra de Dios. Espero que los que nos estén escuchando tengan por ahí su Biblia a la mano y que no haya perdido el hábito de seguir leyendo la Escritura. No hay necesidad el día de hoy de estar proyectando las citas bíblicas. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 17, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, seamos exaltados, seamos sacados de la tribulación, del desierto, la prueba, seamos puestos en un lugar privilegiado, quiere decir, seamos glorificados, seamos exaltados, igualmente con nuestro Señor Jesucristo. Y el 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El día de hoy, y yo tomo este versículo y le pongo como título, después de la tempestad viene la calma. Es un dicho del mundo que el día de hoy le podemos dar un significado bíblico. Cuando el Señor haya tomado en cuenta cada actitud, cada pensamiento, cada vida de los que el día de hoy estamos sobre la tierra, el Señor dará una nueva oportunidad aquí a regresar a nuestra vida, a regresar, en el caso de las iglesias, a regresar nuevamente al fuego del Señor, a regresar nuevamente a la comunión, a las sendas antiguas, a dejar obviamente todo lo que hemos estado hablando en días pasados, toda la religiosidad, los protocolos, el espíritu religioso, porque debemos de recordar que nuestro Señor Jesucristo fue lo primero que reprendió, fue a los primeros que confrontó a los líderes religiosos, confrontó en aquel entonces a los escribas, a los saduceos, a todos los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos cargaban a todo el pueblo con tantas leyes, con tantas opresiones religiosas, que era imposible en aquellos tiempos que alguien pudiera alcanzar la salvación, porque todo era prohibición y todo era condenación. Por eso nuestro Señor Jesucristo el día de hoy nos dice: es necesario que juntamente conmigo también ustedes padezcan, para que juntamente conmigo ustedes también sean glorificados, sean levantados. Y el día de hoy es eso lo que yo quiero hablar. Dice la palabra: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El día de hoy solamente por un momento estaremos en aflicción, solamente por un momento estaremos en circunstancias difíciles. Es inevitable. En el caso de la pérdida familiar, de la pérdida de algún ser querido, es inevitable no sentir la pérdida, el luto, pero no podemos estar así toda la vida. El día de hoy hemos experimentado una cierta hambruna, una cierta incertidumbre, miedo. Hemos estado experimentando a nivel mundial estas circunstancias que el día de hoy están agobiando a la humanidad. Pero podemos darnos cuenta que esto no va a ser para siempre. Y yo creo en el nombre de Jesús que todo esto solamente es la preparación
para lo que viene después. Y no estoy hablando de la gloria, estoy hablando de circunstancias más complicadas que aún falta que sucedan y aún falta que acontezcan. Pero el día de hoy el título es ¿cómo prepararnos para regresar a casa? ¿Cómo prepararnos para regresar otra vez a las Escrituras, al entendimiento, a la visión, al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Cómo prepararnos como ministros para volver otra vez a estar en comunión, en reunión con la iglesia? Y hermano, nosotros como ministros tenemos la obligación de guiar al pueblo, tenemos la obligación de pastorear al pueblo, tenemos la obligación de enseñar, de exhortar, de estorbar en el pecado a todas las ovejas. Pero el día de hoy no podemos nosotros regresar de la misma manera a predicar lo mismo, a hacer los mismos, a conducirnos igual, a hablar de la misma manera. Entonces, esta palabra viene a ser para todos, porque todos el día de hoy hemos estado experimentando esta cuarentena, esta hambruna, incertidumbre, esta peste. Entonces, la palabra viene a ser para todos. Los que son miembros de una iglesia o de la iglesia de Jesucristo tienen que recapitular y tienen que darse cuenta de que si vamos a volver a la iglesia, a la casa de Papá Dios, si vamos a volver otra vez a volver a congregarnos, no podemos volver con el mismo entendimiento, con las mismas prácticas, con el mismo lenguaje, con el mismo pecado. No podemos volver como nos fuimos. Si el Señor puso una pausa en nuestro mundo, fue para que nosotros estuviéramos meditando, estuviéramos reflexionando y que nos diéramos cuenta de que hay una nueva oportunidad para que comencemos de nuevo. Y es de eso de lo que yo quiero hablar el día de hoy. Toda la tierra el día de hoy está agradecida, yo lo sé. Podemos ver por ahí en los noticieros, en las redes sociales, que hasta los animales están saliendo a las ciudades urbanas por lo mismo, porque desgraciadamente el ser humano se ha convertido en una amenaza para este mundo. Si el día de hoy hay un virus peligroso, el virus más peligroso no es el coronavirus o la peste. El virus más peligroso es la insensibilidad que hay en el corazón de la persona, el no tener temor de Dios, el cometer pecado sin ni siquiera preguntarse qué es lo que piensa Dios de nosotros. Ese es el virus más peligroso de todos y es el que ha invadido, infectado generaciones tras generaciones. Pero el día de hoy el Señor nos ha dado una oportunidad más. El día de hoy el Señor nos ha dado una nueva oportunidad. Entre los grupos del WhatsApp que tenemos, que nos han agregado algunos grupos en la red de iglesias, por ahí comentaban algo respecto al virus que tenía que ver con las naciones, con las guerras, con todo esto, y a mí me gustó una respuesta que dio uno de los pastores y dijo, cualquiera que sea el propósito, cualquiera que sea el medio por el que el día de hoy se esté dando esta circunstancia y quien esté detrás de este virus, no importa, el propósito sigue siendo el mismo, y eso es una realidad. El propósito de esta pandemia, de esta cuarentena, sigue siendo el mismo, ya sea que haya sido manipulado, que haya sido creado, que sea una estrategia económica, que sea una guerra biológica, lo que el día de hoy nosotros podamos pensar, esto ya está escrito y en la palabra de Dios trae una enseñanza y un propósito, que nosotros volvamos nuevamente a los pies de nuestro Señor Jesucristo para darnos cuenta realmente de que las cosas las habíamos estado pensando y haciendo de una manera incorrecta. Dice el Señor, pondremos una pausa para que cada uno de ellos se den cuenta que las cosas más importantes para ellos son las menos importantes para mí. Estoy hablando de que el día de hoy el ser humano se afanaba por ir a trabajar, por ir a conseguir, olvidándose muchas de las veces de la propia familia, olvidándose muchas de las veces de la gente que le rodeaba, de su propia salud. Cuando llegaba a conseguir y vimos muchos casos, cuando llegaba a conseguir lo que deseaba, lo que anhelaba, lo que tanto soñaba, ya no tenía años
ya no tenía vida, ya no tenía salud para disfrutarlo. Por eso dice la palabra de Dios que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Cuando nosotros en nuestra vida perdemos el propósito por el cual nacimos, obviamente el ser humano busca otro propósito y otro camino que seguir. Y dice la palabra de Dios que no podemos servir a dos amos, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces el día de hoy el Señor puso una pausa, puso a todos en cuarentena, a manera de que nos diéramos cuenta que el dinero no importa. El dinero y todo lo que nos movía a nosotros, los intereses, no importa. Tanto que nos recluyó en nuestra propia familia. Si recordamos, la primera institución que el Señor formó en la palabra de Dios fue la familia, fue el matrimonio. Entonces, el día de hoy yo creo que lo que más importa es estar en familia, lo que más importa es convivir entre los seres queridos, lo que más importa es volver nuevamente a las sendas antiguas de nuestro Señor Jesucristo. Es verdaderamente ser una persona que se dedique a lo que hemos venido a hacer. El día de hoy el tema es cómo volver a casa. No estoy hablando solamente de una casa celestial o de una casa terrenal. Estoy hablando en general en cuanto a volver al entendimiento y a las escrituras. Es necesario tener un poco de aflicción y corrección, pero ahora lo más importante es cómo volveremos de nuevo a estar con el Señor, a la vida espiritual, a todo lo que he estado hablando. Porque el día de hoy no es algo el día de hoy no es algo tan importante, no es algo tan primordial el haber perdido, el haber sentido aflicción y el haber tenido alguna pérdida. No es algo que a Dios le agrade, pero muchas de las veces dice el Señor: si es necesario que lo pierdas todo para que estés conmigo, tendrá que ser así. Pero podemos ver que lo más importante no es solamente que obtengamos o que hayamos obtenido o preservado la vida en cuanto a esta pandemia. Podemos ver que lo más importante es el entendimiento que lleguemos a adquirir después de esta prueba, después de este desierto, después de todo esto que hemos estado viviendo. Le voy a pedir que me acompañe, por favor. Vamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 19, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 27. Mateo 19, 27. Dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Cuando el Señor Jesucristo da esta enseñanza y dice: y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierra, no está hablando solamente de olvidarse de ellos. En el caso del que ya se quiere divorciar, en el caso del que ya no aguanta la esposa, dice: pues la Escritura dice, yo la voy a abandonar para seguir al Señor. No se trata de eso. Se trata de que no vas a poner nada en primer lugar antes que a nuestro Señor Jesucristo, antes que las Escrituras.
Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No podremos amar en esta vida nada más que a nuestro Señor Jesucristo, nada más que a las Escrituras, a nuestro Dios. Y nos podemos dar cuenta que en nuestras vidas antes de la cuarentena teníamos muchos dioses o poníamos otras cosas delante de Dios, o muchas de las veces nos acordábamos de nuestro Señor ya tarde. Muchas de las veces lo primero que hacíamos era levantarnos, tomar el teléfono. El teléfono se ha convertido en un compañero inseparable para todo el ser humano, un distractor potencial para toda la sociedad. Y yo podría decir que así como la tecnología el día de hoy es buena y nos ayuda también a muchas cosas, también puedo decir que se ha convertido en las personas que no podemos tener la capacidad de tener un teléfono, un smartphone. Esta tecnología en nuestra mano se ha convertido también en un mal social. La persona que no tiene la capacidad para saber manejarlo, le es una distracción, le es un tropiezo. Y el día de hoy nos podemos dar cuenta que lo que habla el Señor en esta enseñanza es que todos aquellos, aquí los discípulos están expresando en su corazón. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Los discípulos estaban expresando que ellos todavía tenían algunas reservas de algún día volver a su vida, tener sus negocios o hacer lo que ellos antes de seguir a Jesús hacían. Por eso ellos inmediatamente lo expresan. Y yo quiero pensar que si Jesús no les hubiera dicho eso, más de alguno hubiera vuelto otra vez a su vida. Veríamos a un Pedro pescador, a un Mateo recaudador de impuestos, veríamos a los diferentes discípulos volviendo a sus vidas. ¿Por qué? Porque Jesús, si Él hubiera dicho lo contrario, no hubiera tenido nada que a ellos les interesara. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que cuando Jesús tuvo un encuentro con ellos, los encontró a todos haciendo sus actividades cotidianas, pero inmediatamente les cambió la vida, les cambió el propósito y les cambió el sentido de lo que ellos estaban haciendo en esta vida. En el caso de Pedro vemos que Jesús le dice, si tú me sigues, yo te haré pescador de hombres. Ya no iba a ser solamente en el mar, sino que ahora tiraría la red hacia las almas para ganarlas para Cristo. Y vemos cómo ellos inmediatamente dicen, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué tendremos? ¿Cuál será nuestra recompensa? Porque yo me imagino que si los discípulos hubieran pensado, si no hay recompensa, pues entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Nos vamos a morir de hambre. Pero lo que ellos en ese entonces todavía no sabían era que estaban con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando usted tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, su vida nunca más vuelve a ser la misma. Cuando el Espíritu Santo visita su vida, usted nunca más puede volver atrás, usted nunca más vuelve a ser el mismo. En este tiempo, en esta cuarentena, yo le voy a ser sincero, hemos estado viendo y hemos estado orando para que el Señor tenga misericordia de todas aquellas personas que estuvieron en las iglesias por años y que ahora con este descanso, esta cuarentena, este tiempo de no congregarnos, hemos estado viendo que la gente se ha estado enfriando. Y es algo triste, es algo que efectivamente nos duele, pero es algo que tiene que suceder. Estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Pasaron muchos años en algunos y el día de hoy, este tiempo en el que no estuvimos congregándonos, se llegaron a enfriar. Entonces quiere decir que nunca fueron de Cristo. Quiere decir que entonces ellos buscaban al hombre, o se refugiaban en el hombre, o se refugiaban en los hermanos, pero no en Dios. Algo que yo he observado en el caminar cristiano es de que si nosotros perdemos el tiempo solamente con protocolos religiosos, cuando llegue el tiempo de la tempestad, no tendremos raíces que nos puedan detener de los vientos, no tendremos raíces que nos puedan mantener firmes. Y en este caso de la cuarentena podemos ver que mucha gente no tenía raíces.
sabía cómo comportarse, sabía cómo proceder, sabía cómo hablar en las iglesias y creía muchas de las veces que era parte del cuerpo de Cristo. Pero en el tiempo de la tempestad nos dimos cuenta que el viento rápidamente se los llevó. Oramos a Dios de verdad con todo nuestro corazón para que Él tenga misericordia. En un tiempo cuando estábamos perdidos, hablo de mí, cuando estábamos perdidos y no merecíamos nada, el Señor fue bueno, fue misericordioso y nos trajo sin merecerlo. El día de hoy yo le pido al Señor con ese mismo sentido, con ese mismo amor, que de la misma manera perdone el pecado, la deslealtad, la infidelidad de todos aquellos que el día de hoy se han enfriado y se han alejado, para que Él pueda salvarlos más que se pueda. Sabemos que el Señor es paciente y que Él no quiere que nosotros perezcamos, sino que con este tiempo en el que Él es paciente, nosotros podamos entender, podamos comprender los propósitos y que el día de hoy procedamos al verdadero arrepentimiento. Esto, el día de hoy podemos ver que llegó a suceder en algunos de los discípulos. Vemos en la historia de los evangelios, en el relato de los evangelios, vemos a distintas personalidades que convivían y aprendían y observaban a nuestro Señor Jesucristo, pero entre ellos, pasado por todos, por desapercibido, haciéndose uno más de ellos, aunque sea de apariencia, vemos a un Judas el traidor. Muchas de las veces lo ponemos como un ejemplo de lo que no se debe de hacer, pero el día de hoy yo lo traigo como un ejemplo de algo que nosotros tenemos que reforzar. ¿Qué tenemos que reforzar? Esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas de las veces hemos caminado muchos años, meses, no sé, hemos caminado creyendo que somos parte de la iglesia, que somos parte del cuerpo de Cristo y que somos parte, miembros importantes, afianzados, firmes de lo que es el Evangelio. Y cuando llegan los problemas nos damos cuenta que en realidad no era así. Nos damos cuenta que en realidad lo que nos hacía falta era ser sinceros y tener una verdadera integridad espiritual para poder permanecer no solamente en las buenas, sino también en las difíciles, sino también en las pruebas. También el Señor dice, la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto para ser probado. Así como el Señor Jesucristo fue llevado al desierto, fue probado 40 días, 40 noches, cuando salió de ahí, Él salió en el poder del Espíritu. Y ese es uno de los propósitos de los que yo quiero hablar el día de hoy. Es uno de los propósitos. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que después de tener años en las iglesias o después de tener años conociendo lo que es el Evangelio, en este tiempo donde nuestro Señor Jesucristo no tardará mucho, estamos en principio de dolores, que en estos tiempos, cuando más se requiere que la gente, que la iglesia, que los hombres de Dios, que las mujeres de Dios, estemos unidos, orando, intercediendo, clamando para que el Señor tenga misericordia, que traiga sus ovejas, es cuando más deslealtad, cuando más infidelidad hay de las iglesias hacia Dios. Veremos mucha pérdida. Y hablo de gente, veremos mucha gente que se enfriará, veremos mucha gente que se apartará. Y rogamos a Dios por todos ellos y rogamos al Señor para que tenga misericordia de ellos y también para que a nosotros nos fortalezca y nos ayude a entender qué es lo que estamos haciendo en esta vida, en estos tiempos. Le voy a poner un pequeño ejemplo, yo sé que todos lo conocemos. Acompáñenme por favor, vamos a Lucas 15. Vamos a Lucas capítulo 15, versículo número 11. Vamos a hablar de lo que es el hijo perdido. Dice la palabra de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzando a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenarse su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para darle un énfasis de lo que el Señor hablaba a mi corazón respecto a esta parábola. Podemos darnos cuenta que el hijo perdido venimos a ser todos. En un tiempo estuvimos perdidos, en un tiempo el Señor nos rescató por su amor, su misericordia y su gracia. Pero al igual que el hijo perdido, al igual que el hijo pródigo, nos podemos dar cuenta que llegó un tiempo en el que estuvimos despilfarrando, malgastando, desaprovechando. Pero también hubo un tiempo en donde hubo escasez, hubo prueba, hubo hambre. Ya no había la abundancia, ya no había el recurso con tanta presunción como al inicio. Y es ahí precisamente a donde yo quiero llegar. Dice el hijo, en el versículo número 17 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El día de hoy el Señor quiere que cada uno de nosotros, con esto que está sucediendo a nivel mundial, digamos esto mismo. Que volvamos en sí, que le digamos: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y que nos digamos, que le hablemos a nuestra alma y a nuestro espíritu y que le digamos: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es parte del entendimiento y el propósito de esta cuarentena. Que reconozcamos nuestras fallas delante de Dios, no delante de los hombres. Delante de Dios, en lo íntimo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Al padre no le importó. Una vez que el Señor vio que él ya venía a la casa, que él ya venía, yo sé que el Señor veía el arrepentimiento genuino de su hijo, por eso no le importaron las palabras que él hablaba. Pero el día de hoy, muchas de las veces podemos ver que los miembros que habemos en el cuerpo de Cristo, a veces no hay ni siquiera el entendimiento, ni las palabras, ni el arrepentimiento. Solamente hay religiosidad, solamente hay protocolo. Yo espero que cuando volvamos nuevamente a reunirnos, más que prepararnos como una iglesia, poniendo un protocolo en las entradas de las iglesias, con filtros, con desinfectantes, como lo han estado hablando, cubrebocas, guantes, más que eso, traigamos un corazón contrito y humillado a Dios, un corazón arrepentido, un corazón quebrantado. Eso es lo que el día de hoy el Señor quiere. Si nos vamos a preparar para volver a casa, para volver a nuestras actividades en la sociedad, para volver a trabajar, para volver a la familia, para volver a nuestros empleos, para volver a predicar, para volver a viajar, para lo que sea, que volvamos con un verdadero arrepentimiento como el hijo pródigo.
y que digamos, ¿cuántas veces el Señor no estuvo hablándome desde la niñez y cuántas veces lo desprecié? ¿Cuántas veces me fui por el mal camino? ¿Cuántas veces pequé? ¿Cuántas veces ignoré? ¿Cuántas veces se me predicó? ¿Cuántas veces escuché la alabanza? ¿Cuántas veces ignoré la voz de Dios? Dice el Señor, es imposible que en estos tiempos ahora me estés ignorando, porque ahora como he quitado todo, he quitado la fuente, el ingreso, que era lo más importante para el ser humano, ahora el ser humano tiene que voltear a buscar socorro. ¿Y a quién más volteará más que al soberano, al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Es por eso que el hijo pródigo inmediatamente aceptó, cuando él se vio en tremenda necesidad, que quería comer de la comida de los cerdos, cuando vio su situación tan deplorable, tan humillante, porque el pecado es lo que provoca humillación, provoca que la persona se rebaje al nivel de los animales. Eso es el propósito del pecado. Cuando él se dio cuenta en qué tiempo estaba, cuáles eran sus circunstancias, inmediatamente puso al Señor sobre todas las cosas. Volvió en sí y dijo, Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, he ofendido las leyes espirituales, las leyes celestiales, pero además te he deshonrado como padre. He deshonrado a la familia, he ido en contra de los principios de la casa, he ido en contra de los principios maternos. El día de hoy no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso yo creo, en el nombre de Jesús, yo creo que esas son palabras que el Señor en el cielo el día de hoy está anhelando escuchar de sus hijos. Está anhelando escuchar verdaderamente y ver corazones quebrantados y arrepentidos, que haya una verdadera y una sincera reconciliación con nuestro Señor. Y que le digamos, Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado cristiano, ya no soy digno de ser llamado seguidor de Cristo, ya no soy digno de ser llamado tu iglesia, ya no soy digno de ser llamado congregante, ya no soy digno de ser llamado de ninguna de esas maneras. Hazme como uno de tus sirvientes. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Es por eso que el día de hoy pongo este ejemplo, porque este hijo que se ha predicado tanto, este hijo perdido, el hijo pródigo, cuando estuvo en lo más bajo, que tocó fondo, es a esto a donde quiero llegar. Él tuvo la capacidad, no solamente tocó fondo, sino tuvo la capacidad espiritual de poderse levantar. ¿Cómo? Hablándole a su propia alma, hablándole a su espíritu, exhortando a su espíritu y poniendo a Dios sobre cualquier circunstancia que estaba viviendo. Dice, volviendo en sí el hijo, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Es lo mismo que el día de hoy el Señor quiere escuchar. Que digamos, ¿cuántos años, cuánto tiempo ignoramos la palabra? ¿Cuánto tiempo ignoramos a Dios? En el poco tiempo que tenemos nosotros de conocer al Señor, hemos escuchado muchas personas que dicen, si yo hubiera conocido al Señor cuando tenía 20 años, si yo le hubiera hecho caso al Señor cuando me predicaron la palabra que tenía 15 años, si yo hubiera llegado cuando tenía 15, 20 años, mi vida, hermano, hoy es tiempo y ocasión para volver al Señor. Podemos ver que para el Señor uno nunca llega tarde. Para llegar a los pies de Cristo siempre es una victoria. Y si en este caso aún no conocíamos a Dios, aún no conocíamos a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, es tiempo para que le busquemos y verdaderamente le conozcamos. Porque mire, muchas de las veces estamos en las iglesias, pero solamente conocemos la palabra por oídas, porque relación con lo divino, relación con nuestro Señor Jesucristo no tenemos. En este tiempo de cuarentena yo no me sorprendería, también nos vamos al otro lado, yo no me sorprendería que en este tiempo en el que hemos estado recluidos o hemos tenido una pausa o hemos estado en reflexión,
también no me sorprendería, porque ese es el propósito, que miembros de las iglesias, que personas que antes no conocían a Cristo, que personas que decían lo contrario de todo esto de la palabra de Dios, de las iglesias, bueno, no me sorprendería que más de algunas de esas personas el día de hoy se levanten en el espíritu y que arrebasen a los que ya tenían o ya tenemos años en el evangelio. Por eso en los primeros versículos decía: muchos que llegaron a ser primeros en el cielo serán postreros, y los postreros serán primeros. ¿Por qué? Porque en este tiempo de cuarentena yo sé que mucha gente está reflexionando y mucha gente está entendiendo el propósito de Dios, y mucha gente verdaderamente se está reconciliando. No me sorprendería que mucha gente regresara hablando lenguas, que mucha gente llegara con interpretación de sueños, que mucha gente llegara con dones espirituales. No me sorprendería, pero tampoco me va a sorprender que muchos ya no regresaron. Y es triste, hermano, pero son dos partes, son dos caras de la moneda que el día de hoy estamos preparándonos para dar. Nosotros como pastores, y por la gracia de Dios estamos aquí en Puro Átiro, nosotros como pastores, es algo que a nosotros nos duele, nos entristece, porque nosotros quisiéramos que todos procedieran al arrepentimiento igual que nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que el Señor no quiere que nadie vuelva para atrás, pero si hay circunstancias que nosotros no hemos rendido a Dios, si hay reservas del mundo, si aún no nos hemos decidido, como decía el profeta Elías, si aún seguimos claudicando entre dos dioses, entre Baal, las cosas del mundo, y nuestro Señor Jesucristo, las cosas divinas, entonces es mejor que le sigamos a manera de que nos convenzamos. Muchas de las veces la gente está en las iglesias y está compartiendo la palabra, viene a escuchar, reflexiona, pero en realidad su corazón no le han entregado el control de sus vidas a Dios. Y si tú estás en las iglesias y no le has entregado el control de tu vida, las riendas de tu vida a nuestro Señor Jesucristo, cuando lleguen los tiempos difíciles, no podrás resistir, no tendrás raíces para resistir. Estoy hablando de que hay gente que está en las iglesias pero aún sigue haciendo su voluntad. Hay gente que no le cabe, que no entiende cosas como las ofrendas, los diezmos, las primicias. Gente que no las entiende, que aún que las reprueba. Gente que les enseñas con un fundamento bíblico respecto a lo sexual, fornicación, adulterio, el pecado, y aún así no lo aceptan y aún lo siguen reprobando. Pero uno como pastor no debe de frustrarse, no debe de ir para atrás. ¿Por qué? Porque nuestra obligación no es convencer. Nosotros como ministros, nuestra obligación no es convencer a nadie. Es anunciar el evangelio, hablar la palabra, ir y buscar a las ovejas, pero no convencerlas. Esa es una labor del Espíritu Santo. Y si el día de hoy la gente no está buscando que el Espíritu Santo more en sus corazones, que redarguya de juicio y de pecado sus vidas, y no han permitido que el Señor meta la mano en su carácter, que cambie lo que tenga que cambiar, entonces no estamos listos para volver a casa. No estamos listos para volver a congregarnos, no estamos listos. Muchas de las veces el Señor alarga los procesos por la necedad del ser humano. Vemos a un pueblo saliendo de la tierra de Egipto que solamente tenía que caminar alrededor de 40 días para llegar a la tierra prometida, y lo estuvo dando vueltas en el desierto por 40 años hasta que murieran todos los necios. Es triste ver que el Señor alargue los procesos por la necedad del ser humano. Sacó muchísimas personas de la tierra de Egipto, pero también muchísimas personas se perdieron en el desierto. Después de que el Señor los sacó con una mano poderosa, increíble, un acto sobrenatural, un acto que ninguna otra persona podía hacer. No los sacó con ejército, con fuerza. Uno tras otro milagro hacía con el faraón, por medio de dos hombres.
Y aún así, cuando estuvieron en el desierto, no tuvieron la capacidad de adquirir el entendimiento de Dios, los pensamientos de Dios, para sobrevivir en el desierto y llegar a la tierra prometida y cumplir el propósito de Dios. Rogamos a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros, para que a nosotros no nos suceda lo mismo. Si es necesario, el día de hoy oro de esta manera, si es necesario que esta cuarentena se tenga que alargar para que nosotros verdaderamente lleguemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, derrotados, humillados y bien convencidos de que no existe otro camino, ni otra vida, ni otra verdad. Señor, alárgalo. Señor, alárgalo, pero ten misericordia, Señor, de todos tus hijos. Es lo que yo oro y es el propósito y la enseñanza de esta prédica. Pero quiero comentar algunas cosas de algunas personas que no volvieron a su casa. Y esto también aplica para cada uno de nosotros. Algunos volverán a una vida cotidiana y pueden volver a esa vida con un entendimiento diferente. Pueden regresar a su vida, a su trabajo, pero ya con una manera diferente de ver las cosas y de actuar, que ya adquirieron el entendimiento. Pero también quiero hablar el día de hoy de las personas que no van a volver a su casa, de las personas que el día de hoy no van a regresar a una vida pasada. Y quiero mencionar algunas personas. Dice Génesis, en el Génesis 41 tenemos un relato de uno de los hijos de Jacob, su hijo amado, el hijo mimado, el hijo chiqueado, el hijo consentido. Vemos a este hijo que se llama José, que también era una persona envidiosa y malcriado, chismoso, que todo el tiempo andaba informando de las malas actitudes de sus hermanos con la finalidad de quedar bien con el padre. Vemos que tuvo la oportunidad de ser criado y enseñado, educado, y el que menos capacidad tenía para vivir solo las hambrunas, la exigencia del mundo, era José. Pero por su manera de proceder y por propósito de Dios, fue el que fue enviado, separado de la familia, vendido como esclavo a unos mercaderes por sus propios hermanos, y de ahí empieza el calvario, de ahí empieza la hambruna, el desierto, la prueba para José. Llegan diferentes circunstancias, pero cada vez vienen a ser más deplorables. Llega a ser vendido. Yo me imagino a José, qué era lo que pasaba por su mente, qué era lo que pasaba en su corazón, qué sentía, si conocía las escrituras. Él fue criado, fue enseñado, y cuando él estaba siendo vendido, no me puedo imaginar lo que él estaba pensando. ¿Qué pensaba de Dios? ¿Qué pensaba de su padre, de sus hermanos? ¿Qué era lo que por su mente transcurría, lo que por su mente pasaba? Llega a un lugar donde hay muchos esclavos que adoran otros dioses, y llega a ese lugar, es comprado por Potifar, el administrador del faraón, y en ese lugar pasa bastante tiempo, después es encarcelado, pero Dios siempre estaba con él y lo demostraba, porque todo lo que él tocaba, Dios le daba la gracia para poderlo multiplicar. Llega un momento en el capítulo 41, en el versículo 33, y lo quiero leer, dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quiten la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósitos para el país. Aquí a lo que quiero llegar es que una vez que llega el tiempo de Dios, después de tantas circunstancias difíciles, José fue exaltado
llegó a estar en la presencia del faraón por el don, el favor y la gracia que Dios le había dado de interpretar sueños. Llega, le interpreta el sueño de las 7 vacas flacas y gordas, espigas flacas y las espigas gordas, y obtiene gracia delante del faraón. Ese era el propósito de Dios. El propósito de Dios no era que José volviera a su casa con sus hermanos, con su padre, que se quedara con la herencia del padre porque era el hijo amado. No era el propósito de Dios. Ese no era el propósito de Dios. Dios dijo: de ahora en adelante te haré el más grande sobre la tierra, el más grande sobre todos los imperios, te haré el administrador de toda la tierra. Pero para eso primero tendrás que estar en el lugar más bajo, con tanta necesidad que nunca antes habías tenido y ni siquiera habías pensado en tenerla. Llegó a ser esclavo y llegó a ser prisionero, pero cuando el Señor lo exaltó, cuando el Señor lo levantó, José no se imaginaba cuál era el propósito de Dios. Y ese propósito el día de hoy pasa lo mismo para nosotros. Es un propósito en el que nosotros el día de hoy no podemos entender, pero te digo una cosa, es un propósito mucho más grande que el que nosotros nos podemos imaginar. José no sabía que él iba a ser la puerta para entrar a Egipto y que todos sus seres queridos, la nación de Israel, entraría a disfrutar de la mejor tierra que tenía Egipto, la tierra de Gosén. Y es por eso que el día de hoy el Señor nos ha recluido y nos tiene ahí meditando y pensando. ¿Por qué? Porque dice: quiero que entiendas el propósito, y si no lo entiendes, solamente quiero que dispongas tu vida para que yo pueda hacer en tu vida lo que te dará la grandeza, con lo que podrás brillar. José no lo podía entender, pero él nunca estuvo en contra de lo que se le ponía a hacer. Vimos en un momento que desesperó cuando interpretó los sueños del copero y del panadero. Acertadamente los interpretó, y vemos a un José desesperado queriendo cambiar el propósito, y le dice: acuérdate de mí cuando estés enfrente de Faraón. No era propósito de Dios. Dice mi pastor: qué casualidad que al copero le dio amnesia. No creo que le haya dado amnesia nada más por pura casualidad. Era propósito de Dios. Y cuando el faraón ve la gracia y el favor que hay en José, no solamente lo exalta, sino además lo pone como Señor de todo el mundo, el Señor de toda la tierra, el administrador, el encargado. Le da un nombre que le pone el nombre de Sabnat Panea, que significa el Salvador, el que nos dirige por el camino de la salvación. Era una figura de nuestro Señor Jesucristo. Era algo que José no podía entender, pero los propósitos de Dios en nuestras vidas no se tratan de entender, sino de disponerse. El Señor, cuando tiene un propósito para uno de nosotros, no quiere el Señor que nosotros los entendamos. Ese no es el propósito de Dios, sino que nosotros nos dispongamos. Dice el Señor: no los entiendes, no tienes la capacidad para poder comprenderlos, entenderlos, llevarlos a cabo. Solamente quiero que seas obediente y los aceptes. José ya no volvió a su casa, sino que fue levantado de una manera gloriosa, y fue la puerta que el Señor utilizó para que el pueblo de Israel, para que los hebreos se salvaran. Fue el día en el que él ya era gobernador. Vinieron sus hermanos, vino su familia a buscar trigo, a buscar alimento. Pero el propósito de José de haber sido vendido y sido levantado era ese: que pudiera preservar de la hambruna mundial que había en aquel entonces a la nación de Israel. Y tenía una posición tan privilegiada que les dejó la mejor tierra que había en Egipto. Así es Dios. Y yo sé que al igual que en aquella hambruna, en aquellos años de escasez, como estaba Dios, al igual está en estos días. Y yo sé que en estos días se levantarán muchos Josés. Yo sé que en estos días se levantarán muchos administradores, muchas personas que no entenderán el propósito de Dios, pero se dispondrán a ser obedientes.
¿Por medio de qué? Por medio de prepararse a este nuevo regreso. Al regresar a casa, José no regresó a una casa física, no regresó a una familia, José no regresó a una nación, a una tierra. José regresó al propósito de Dios, y es a eso a lo que el día de hoy quiero yo llegar. Que todos nosotros tenemos que entender que regresar a una vida secular, a una vida natural, a una libertad, a ya no estar en cuarentena, no significa seguir la vida de la misma manera con la que entramos a esta cuarentena, sino dejar el pecado, entender el propósito de Dios, aceptar los planes de Dios y verdaderamente adquirir la visión del Señor para saber sobrellevar nuestra vida con un nuevo entendimiento. Es por eso que el día de hoy nos podemos dar cuenta que todo esto viene con un sentido. Todo esto de la cuarentena viene muy marcado. Y esa marcación viene para los hijos de Dios. Todos aquellos que no conocían de nuestro Señor Jesucristo tienen la oportunidad de conocerle. Todos aquellos que conocían pero se habían alejado tienen la oportunidad de reconciliarse. Y todos aquellos que no le conocían pero estaban en las iglesias tienen la oportunidad de ser sinceros. Por eso el día de hoy todos estamos en cuarentena. ¿Por qué? Porque la oportunidad es para todos. En el libro del Éxodo podemos también encontrar una historia. Cuando todas estas personas de Egipto salen de esa tierra, atraviesan el Mar Rojo, ven la mano poderosa de Dios. Inmediatamente en cuanto ellos atraviesan, la gente se ve liberada. ¿Por qué? Porque el Señor ya había echado a las aguas a todo el ejército del faraón y al faraón. Los había destruido y ellos inmediatamente, yo me imagino que pudieron haberse sentido libres, se pudieron haber sentido que podían hacer con sus vidas lo que ellos quisieran. Hermano, la libertad que el Señor nos va a dar cuando salgamos de esta cuarentena no es una libertad que vayamos a utilizar como la utilizamos antes, que se torne en libertinaje. El pueblo de Israel, una vez que pasó el Mar Rojo, después de que escuchó el mandato de Dios, ellos se fueron por el libertinaje, por los dioses, por hacer las cosas de su alma. Escuchemos lo que el Señor les dijo. En el versículo 15-26 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En poco tuvieron el mandato de Dios. Inmediatamente se fueron a hacer ídolos, el becerro, se fueron al pecado, orgías. Inmediatamente al sentirse libres, se olvidaron de Dios. Cuando el Señor los mantuvo 40 años en el desierto, sin necesidad de trabajar, de cazar, de buscar comida. 40 años en el desierto los mantuvo siendo alimentados con una nube para que no se quemaran, con una columna de fuego para que no sufrieran frío, sin necesidad de calzado, de sandalia, de vestido. El Señor tuvo el completo cuidado de ellos. Inmediatamente cuando ellos sintieron la libertad, se fueron al libertinaje. Se me figura como a las personas que están en los centros de rehabilitación, en los anexos, que están perdiendo el tiempo, y cuando los dejan salir, cuando llega el día de su salida, como no lo aprovecharon ahí adentro, inmediatamente se van otra vez a la vida de antes. El día de hoy esta palabra es para que nosotros podamos entender que nuestra libertad que está por venir no es una libertad que tengamos que usar como la habíamos usado antes en libertinaje. Es una libertad que debemos usar de una manera responsable, tomando en cuenta que es el Señor el que nos está dando otra oportunidad. Debemos de ser sabios y cambiar nuestra mente para poder trascender y dar el paso que se requiere. ¿Cuál es el paso que se requiere? Un paso de fe, un paso de sabiduría, un paso que nos lleve a manifestar la gloria de Dios, no que nos lleve a hacer nuestra voluntad.
Primero que nada, el primer punto que debemos de contemplar para saber si nosotros, o que debemos de perfeccionar, para nosotros salir a una vida cotidiana cuando el Señor nos dé la oportunidad de volver nuevamente a hacer nuestras vidas, si usted así lo quiere ver, de ser libres, de ser de no estar ya en la cuarentena. El primer paso que nosotros debemos de reforzar, debemos de entender, debemos de poner en práctica, es que primero tenemos que ser como el hijo pródigo. Primero tenemos que reconocer nuestro pecado y nuestra falta delante de Dios. Si usted no ha reconocido el pecado y la falta que ha habido en su vida antes de la cuarentena, y en este tiempo ni siquiera se ha tomado la molestia en estar meditando y en estar guardando la palabra, en estar buscando a Dios, hermano, usted no está listo para salir al mundo. Usted no está listo para volver a la sociedad. Usted no está listo para volver a congregarse. Usted no está listo para nada. ¿Por qué? Porque si sale puede ser la última oportunidad que usted tiene y la desaprovechará. Es mejor perder estos días que hemos estado teniendo de cuarentena, si usted así lo quiere ver, perderlos en la vida, en la diversión, perderlos en la economía. Es mejor tener pérdida el día de hoy, pero que podamos salir de esta cuarentena para darle la gloria a Dios en el poder del Espíritu. Ese es uno de los principales objetivos de Dios. Dice la palabra del Señor: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, mejor hazme como a uno de tus jornaleros. Es por eso que el día de hoy debemos de reflexionar y entrar en sí. Número 2, debemos de aceptar la voluntad de Dios. Si el Señor el día de hoy dice: no volverás a casa, debemos de aceptar que no volveremos a casa. Si dice el Señor: vas a volver a casa, pero vas a volver con un propósito, le dirás a mi pueblo, le dirás al faraón que suelte a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Si el Señor te concede volver a casa, será para que hables de una manera diferente, te comportes de una manera diferente. Será para que hagas la diferencia entre la gente que no conoce de Cristo y los que sí conocemos de Cristo. Si has de volver a casa, volverás con un nuevo propósito, con una nueva visión y con un nuevo espíritu. Pero si la voluntad de Dios es que no vuelvas a casa como José, si la voluntad de Dios es de que de ahora en adelante tu casa va a ser este nuevo comienzo, no volverás a las viejas costumbres, a la familia, a las tradiciones, no volverás quizá al mismo empleo, y es voluntad de Dios, tendremos que aceptarla. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de que el propósito de Dios en nuestras vidas se cumpla. Muchos en esta vida yo creo que fuimos recluidos en nuestros hogares para reforzar nuestra espiritualidad, otros para encontrarse con Jesucristo y otros para hacer un cambio radical en sus vidas. Moisés terminó huyendo de ser el príncipe de Egipto, pero cuando volvió completamente radical, con otros pensamientos, con poder y con respaldo de parte de Dios, haciendo cosas sobrenaturales. Dice el Señor: si has de volver, manifestarás mi gloria, hablarás mi palabra, harás mi voluntad. Pero si no has de volver, entonces pondrás el ejemplo a todos los que no me conocen. Por eso es el día de hoy el número 2. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después dice: no os conforméis, no te conformes, dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes a esta vida, es lo que significa. No te conformes al trabajo que tienes, no te conformes al recurso que tienes. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Deja que el Señor te transforme, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Deja que el Señor cambie tus pensamientos, tu manera de ver las cosas, tu visión. Dice:
para que comprobéis. Cuando el Señor cambie, transforme tu entendimiento, tu manera de pensar, dice, Entonces podrás comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si Dios le hubiera contado los planes A José, desde principio a fin, José no hubiera entendido. Si Dios le hubiera contado sus planes A Moisés, Moisés no hubiera entendido. Que le hubiera dicho el principio y el final, ellos no hubieran entendido. Por eso muchas de las veces el Señor no revela todo, solamente te dice, yo estoy contigo, sigue adelante. Tú eres mi hijo amado, sigue adelante. Y es por eso que el día de hoy estas dos cosas tenemos que tener bien claras. Primero que nada, reconocer de dónde nos ha sacado el Señor, que es una vida de pecado, y aceptarle, que el Señor verdaderamente sea en nuestras vidas nuestro estandarte principal. Y número dos, que aceptemos cualquiera que sea la voluntad del Señor. Si hemos de volver a nuestras vidas cotidianas, volveremos para hablar algo, volveremos para hacer algo diferente, volveremos para ser radicales, pero si el Señor dice, no volverás a tu familia, no volverás a los tuyos, no volverás a tu tierra, no volverás a tu casa, entonces será para hacer una nueva casa. José no volvió a su casa, él fue el refugio para toda su nación. Entonces el día de hoy, cualquiera que sea la voluntad del Señor, debes de recordar que siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dice la palabra de Dios, así que el que piensa estar firme, cualquiera que el día de hoy escuche esta palabra y que dice, no, yo soy de Cristo, no, yo estoy con el Señor, no, yo no tengo nada que renovar, cuide sus palabras. Dice, así que el que esté firme, el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano, solamente aguante. Hermano, solamente aguante. Ahí donde el Señor lo ponga, aguante. Busque la presencia de Dios. Esté atento a lo que el Señor le quiere hablar. No puede salir de esta cuarentena y regresar a una vida normal como si nada hubiera pasado. Hermano, es inevitable. Esto está sucediendo a nivel mundial como cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Es inevitable negar la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo conoce a nuestro Señor Jesucristo. Es inevitable querer pensar o querer cerrar sus ojos o su entendimiento y decir nada de esto pasó. En todo el mundo sucedió. En todo el mundo está pasando. Es imposible que después de esta cuarentena salgamos de la misma manera y lleguemos a las iglesias a hacer lo mismo. Lleguemos al trabajo a ser la misma persona. Lleguemos a las familias a hablar las mismas cosas. Es importantísimo que adquiramos este entendimiento. Señor, nosotros te pedimos que nos ayudes a volver con una mente y un entendimiento diferente, porque no queremos esa mente que tenían los esclavos. No queremos la mente con la que salió el pueblo de la tierra de Egipto, el pueblo de los hebreos. No queremos esa mente, Señor. No queremos que en este tiempo de desierto, en este tiempo de prueba, nosotros nos perdamos. No queremos, Señor, el día de hoy que oramos a ti para que tú traigas ese nuevo entendimiento, que renueves nuestra manera de pensar, que renueve, Señor, nuestra manera de ser, que renueve, Señor, nuestros propios pensamientos, nuestro lenguaje, que el día de hoy, Señor, hagas de nuestras vidas unos vasos de honra, Señor. Quita toda inmundicia, saca, Señor, toda inmundicia de cada persona el día de hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo redarguya de juicio y de pecado, Señor, cada familia. No podemos, Señor, regresar de la misma manera, Señor. Ten misericordia, bendito Dios. Ten misericordia de tu pueblo, de las familias, de las naciones, de los gobernantes, Señor. Ten misericordia, Señor, de todo el remanente, Padre. Te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, Padre, que tú traigas un nuevo entendimiento. Te pedimos, bendito Dios, que tú restablezcas
ese entendimiento en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú traigas un nuevo propósito a nuestras vidas. Que reveles, Señor, el propósito que siempre ha sido en nuestras vidas, Señor. Que cumplamos, Señor, ese plan perfecto que tú tienes para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Y Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestro Señor Jesús confrontaba a los religiosos y a la gente de aquel entonces cuando Él vino, y les hacía notar una cosa: que si ellos estaban practicando el pecado era porque eran esclavos del pecado y necesitaban ser libres. El día de hoy yo te digo, si tú adquieres este entendimiento, tú serás libertado por nuestro Señor Jesucristo y serás verdaderamente libre. Si tú sales de esta cuarentena con el mismo pensamiento con el que entraste, no eres libre. Perdón que me aventure de esta manera, pero si tú entras a una vida después de esta cuarentena como en la que entras, como en la que estabas, fue en vano todo este tiempo para tu vida y será en vano para tu familia. Es por eso que el día de hoy oramos al Padre y le pedimos con todo nuestro corazón que traiga un verdadero arrepentimiento a cada persona, que redarguya de juicio y de pecado todas las familias, y que en el nombre de Jesús podamos adquirir ese entendimiento, renovar nuestros pensamientos y poder entender que la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, bendito Dios. Gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú la siembres en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que tú pongas, Señor, el querer como el hacer en cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor. Sabemos, Padre, que en todo este tiempo de afán, que en todo este tiempo, Señor, de tanto trabajo, habíamos perdido, Señor, la sensibilidad de nuestro espíritu y ya no sabíamos estar contigo. Yo te pido, Padre, que renueves, Señor, la llama del espíritu de cada persona. Que todos aquellos que te están buscando, Señor, tu Espíritu Santo les visite, Señor, y avive, Señor, esa llama. Que volvamos, Señor, nuevamente al plan original, Señor, en el cual tú nos creaste, y no al plan, Señor, que nosotros tenemos. Que tu Espíritu Santo, Señor, levante a quien tenga que levantar, Señor, de una manera poderosa, y que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, podamos volver a alabarte y podamos volver a adorarte, Señor. Pero como dicen las Escrituras, Señor, con manos santas, con un cántico nuevo, Señor. Que ya, Señor, no sea más religiosidad, Señor. Porque si este tiempo de cuarentena, Padre, nos preparamos para el regreso, Señor, nuestro regreso será glorioso. ¿Por qué? Porque caminaremos de tu mano, bendito Dios. Gracias, Padre. A ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Yo bendigo, Señor, la semilla y la ofrenda, los diezmos de todos los que lo lleguen a hacer, Señor. Multiplícales, llévales, Señor, en estos tiempos difíciles, Padre, el sustento hasta todos sus hogares, Señor, que nada les haga falta. Llena sus alacenas de lo necesario, Señor. Llena, Padre, el día de hoy de mosto, de vino. Llena, Señor, de todo lo necesario y algo más, Padre. Pero sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo les llene, Señor, de su presencia, de tu amor y de tus pensamientos, Padre. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús.